¿Qué es SharePoint Online? SharePoint Online es una herramienta de colaboración que nos permite crear sitios web donde puedo realizar dos tareas principales. La primera es colaborar con mis colegas en documentos, registros, páginas y otras tareas similares que sean necesarias en el trabajo. La segunda es poder crear contenidos de comunicación, portales intranet, portales extranet y así sucesivamente. SharePoint es una herramienta que tiene más de 20 años de historia. Fue hasta hace 5 o 6 años la herramienta principal para la colaboración en el mundo de Microsoft. Comenzó con una versión conocida como SharePoint Server, la cual se podía instalar en la red interna de la empresa. Con el tiempo, Microsoft ha introducido en el mercado una versión en la nube de la misma herramienta llamada SharePoint Online, a medida que se ha ido moviendo hacia las infraestructuras en la nube. SharePoint Online ofrece todas las funcionalidades y es el producto, entre otras cosas, más actualizado en comparación con SharePoint Server para crear experiencias de colaboración o portales de comunicación interna en la nube de Microsoft. Disculpa un momento, me quería presentar rápidamente, luego te dejo continuar. Soy uno de los Microsoft MVP y soy experto en todas las tecnologías relacionadas con Microsoft 365. Así que, si deseas actualizaciones sobre SharePoint, el mundo de las intranets, quizás sobre Teams o Microsoft Copilot, suscríbete a este canal. SharePoint Online se ha convertido en una herramienta fundamental de Microsoft 365. ¿Por qué esto? SharePoint Online está integrado con la funcionalidad de archivos de Teams y permite a las personas que utilizan Teams colaborar en grupos y guardar archivos en su grupo. SharePoint Online también fue la herramienta que Microsoft usó para crear OneDrive, la carpeta personal de cada usuario de Microsoft 365 para guardar archivos. SharePoint se usa para guardar los archivos adjuntos de Form. También es utilizado por Microsoft 365 Copilot como fuente de datos para dar respuestas conversacionales a los usuarios con licencia. SharePoint Online está presente en la mayoría de las licencias de Microsoft 365. Definitivamente está presente en todas las licencias que tienen herramientas de colaboración como Teams, correo electrónico, Microsoft Forms, etc. Las principales características de la herramienta incluyen definitivamente la gestión y el almacenamiento de documentos, en el sentido de que puedo tomar un documento, guardarlo en la nube en SharePoint Online y aprovechar una serie de características que me permiten categorizar el documento con metadatos, algo que no se puede hacer en las carpetas de la computadora. Buscar el documento con funciones de texto completo, lo que significa que la clave de búsqueda que uso para buscar el documento también se utiliza para buscar dentro de los propios documentos, y esto se aplica tanto a archivos PDF como a todos los archivos del paquete de Office. Además, es posible gestionar, por ejemplo, las versiones de los documentos. Ya no es necesario crear el archivo versión 1, otro archivo versión 2, el archivo con la versión antigua, el archivo con la versión nueva y así sucesivamente. SharePoint te permite mantener un único archivo y actualizar las versiones cada vez que realices cambios en esta herramienta. Una de las características ideales de SharePoint Online es su integración con Office. Puedo subir un archivo de Word a SharePoint Online y editarlo tanto con Word Online como con la aplicación de Word instalada en mi computadora. La modificación que hago se guarda automáticamente en la nube de Microsoft 365, siempre en SharePoint Online. La gestión de documentos en SharePoint Online es una de sus principales características. Además, puedo crear registros de contactos de clientes, proveedores y solicitudes de manera eficiente y precisa. Por ejemplo, quiero implementar un proceso de actualización de la información bancaria de mi empleado. Tengo la posibilidad de crear este proceso a través de las listas de SharePoint Online y permitir a las personas crear solicitudes de modificación de esta información. Incluso mediante la integración con Power Automate o Power App, que son herramientas de la Power Platform de Microsoft 365, puedo crear flujos de automatización que quizás lleven esta solicitud de modificación iniciada desde SharePoint a la aprobación de su jefe, recursos humanos en la empresa y así sucesivamente. Documentos, registros, listas, búsqueda de texto completo.
SharePoint también es famoso por crear portales de comunicación. El portal de intranet empresarial, que permite a los trabajadores encontrar información sobre las novedades de la empresa, así como acceder a todos los documentos y recursos necesarios para su trabajo, como procedimientos empresariales, manuales y directrices. Encuentran, por ejemplo, la guía telefónica, nosotros la llamamos el directorio de personas, el único punto donde encuentro toda la información de mis colegas para poder contactarlos o también para responder a la clásica pregunta muy útil en el entorno empresarial de quién hace qué en la empresa, para entender así el rol de las personas y a quién puedo dirigirme cuando tengo una necesidad específica. Dentro del portal intranet se encuentra luego la lista de las aplicaciones empresariales. De hecho, la intranet se convierte en SharePoint Online, en el punto de entrada al lugar de trabajo digital de la empresa. SharePoint Online no solo funciona en portales intranet o aplicaciones de gestión, almacenamiento y documentos, para la creación de portales extranet también. Podemos utilizar SharePoint para interactuar con mis proveedores fuera de mi empresa y utilizar SharePoint para el intercambio de contenido, documentos o información. Actualmente, SharePoint está presente en todos los grupos de colaboración de Teams, sin excepción alguna. Permite a Teams almacenar archivos en un lugar donde todos los miembros del grupo pueden encontrarlos, editarlos y colaborar entre sí, agregando las capacidades de almacenamiento que SharePoint brinda a Teams, así como las capacidades de conversación propias de Microsoft Teams. SharePoint, de hecho, es la herramienta que está debajo de todo Microsoft 365